La secretaria advirtió al millonario: «No entres a esta sala», susurró antes que él entrara a una importante reunión, y lo que ella reveló dejó al millonario en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Fernando Robles era un hombre que inspiraba tanto admiración como temor. Con 45 años, había construido desde cero uno de los imperios empresariales más influyentes de la ciudad. Sus cadenas de hoteles de lujo y proyectos inmobiliarios eran sinónimo de éxito, y su capacidad para cerrar tratos millonarios lo había posicionado como uno de los empresarios más destacados del país. Pero ese éxito tenía un costo, un carácter implacable y una arrogancia que lo distanciaba de todos los que lo rodeaban. Fernando no era un hombre de palabras suaves ni de actos bondadosos. En su empresa, los empleados lo conocían como alguien meticuloso, exigente y, muchas veces, cruel. Su presencia en los pasillos imponía silencio y su entrada a una sala de juntas era como el anuncio de una tormenta. Nadie escapaba de su severidad, y mucho menos Daniela, su secretaria personal. Daniela llevaba 3 años trabajando para Fernando. A sus 27 años, era una mujer organizada, trabajadora y con una gran capacidad para mantener la calma bajo presión. Desde el primer día, entendió que ser la secretaria de Fernando Robles no sería tarea fácil. Su jefe tenía una manera especial de menospreciarla, de hacerle sentir que su trabajo nunca era suficiente, a pesar de su esfuerzo constante. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», dijo Fernando una mañana, arrojando sobre su escritorio un informe que Daniela había trabajado toda la noche. «Si vas a seguir entregándome mediocridades, deberías considerar buscar otro empleo». Daniela respiró hondo, tragándose la respuesta que amenazaba con salir de sus labios. Sabía que enfrentarlo no serviría de nada. En cambio, recogió el informe con manos temblorosas y respondió con calma: «Corregiré los errores de inmediato, señor Robles». Fernando apenas le dirigió una mirada antes de volver su atención a la pantalla de su computadora. Para él, Daniela era una herramienta más en su engranaje de éxito, prescindible y reemplazable. Fuera de la oficina, Daniela llevaba una vida completamente diferente. Vivía en un modesto apartamento en el centro de la ciudad, donde cada rincón estaba decorado con pequeños detalles que reflejaban su personalidad, fotografías familiares, plantas que cuidaba con esmero y libros que le servían de escape. Aunque su rutina era solitaria, Daniela encontraba consuelo en los momentos simples, como escuchar música mientras cocinaba o caminar por el parque cercano. A pesar de las humillaciones diarias, Daniela tenía un objetivo claro: ahorrar suficiente dinero para estudiar una maestría en gestión empresarial. Sabía que su talento y dedicación podían llevarla lejos, y aunque trabajar para Fernando era agotador, lo veía como una oportunidad para aprender, incluso si las lecciones venían envueltas en arrogancia y desdén. La empresa de Fernando era un reflejo de su personalidad. Los empleados trabajaban bajo constante presión, temiendo cometer errores que pudieran costarles una reprimenda pública. Gonzalo, el socio más cercano de Fernando, era el único que parecía soportar su carácter. Amigo desde los días de universidad, Gonzalo sabía cómo manejar las tormentas de Fernando y, a menudo, actuaba como mediador entre él y el resto del equipo. Sin embargo, no todos eran lo que parecían. Larisa, la directora financiera, era conocida por su ambición desmedida y su habilidad para manipular situaciones a su favor. Aunque mantenía una relación profesional con Fernando, su mirada fría y calculadora dejaba claro que sus intereses personales estaban por encima de todo. La tensión en la empresa era palpable. Los empleados se movían con cuidado, evitando atraer la atención de Fernando o Larisa. Daniela, en particular, debía estar siempre un paso adelante, anticipándose a las necesidades de su jefe y asegurándose de que todo estuviera en orden. Aquella mañana, Fernando llegó a la oficina con su habitual semblante severo. Mientras caminaba hacia su despacho, los empleados murmuraban entre ellos, adivinando qué lo habría molestado esta vez. Daniela, ya acostumbrada a estas escenas, estaba esperándolo con una taza de café y la agenda del día. «¿Qué tenemos hoy?», preguntó sin mirarla, dejando su abrigo sobre el sofá de cuero. «Tiene una reunión con los inversores a las 10, una conferencia con el equipo de marketing a las 2 y una cena con el alcalde esta noche», respondió Daniela, entregándole una carpeta con los detalles.
Fernando la hojeó rápidamente y soltó un suspiro de frustración. ¿Por qué me programaste esa conferencia? Sabes que odio perder el tiempo con presentaciones inútiles. El equipo de marketing insistió en que era importante que usted estuviera presente, señor. Puedo reprogramarla si lo desea. Fernando la miró con una mezcla de impaciencia y desdén. No me des excusas, Daniela. Solo asegúrate de que valga la pena. A pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, Daniela tuvo un momento de debilidad aquella tarde. Mientras revisaba unos documentos en la sala de juntas, escuchó a Fernando quejarse de ella con Gonzalo. No sé por qué sigo manteniendo a Daniela en este puesto. Es lenta y poco eficiente. Si no fuera porque odio buscar reemplazos, ya la habría despedido. Las palabras de Fernando la hirieron profundamente, pero también encendieron algo dentro de ella, una determinación por demostrarle que estaba equivocado. Daniela sabía que tenía el potencial para ser mucho más que una simple secretaria y estaba dispuesta a luchar por su lugar. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento, Daniela repasó mentalmente las tareas del día siguiente. Aunque estaba agotada, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si Fernando no podía verla como algo más que una empleada, ella se encargaría de mostrarle su verdadero valor. Sin embargo, no podía prever que el destino estaba a punto de ponerla en el centro de un conflicto que cambiaría todo. Esa noche, mientras Daniela apagaba la luz de su modesto apartamento, reflexionaba sobre su día. Aunque las palabras de Fernando seguían resonando en su mente, no permitiría que la derrumbaran. Había soportado años de desdén y humillaciones, pero también sabía que era capaz de mucho más. Por otro lado, Fernando, desde la comodidad de su lujosa residencia, hojeaba documentos sin prestar atención al vacío que lo rodeaba. Su vida parecía perfecta desde fuera, pero en su interior no podía evitar sentir una extraña incomodidad que no lograba identificar. A kilómetros de distancia, ambos se preparaban para un día más en un mundo donde los caminos del poder, la ambición y la valentía estaban a punto de entrelazarse de manera inesperada. La noche se había extendido más de lo habitual en la oficina de Fernando Robles. Mientras la mayoría de los empleados apagaban sus computadoras y salían apresurados para disfrutar de la cena en sus hogares, Daniela permanecía en su escritorio, rodeada de carpetas y documentos que parecían no tener fin. La reunión clave con inversores estaba programada para la mañana siguiente y Fernando había insistido en que todo estuviera perfecto, como siempre lo hacía. El comentario hiriente de su jefe aquella tarde todavía resonaba en su mente. No sé por qué sigo manteniéndola en este puesto. Pero Daniela, a pesar de sentirse herida, estaba decidida a demostrar que él estaba equivocado. Sus manos recorrían los papeles con precisión, revisando cada detalle para asegurarse de que no hubiera errores. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En uno de los informes financieros, una cifra no cuadraba. Frunció el ceño, revisó el documento una vez más y luego lo comparó con otros registros del mismo proyecto. El error no era una simple discrepancia de números, era una cantidad significativa, un desvío de fondos que no debería estar allí. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Intrigada, Daniela tomó los documentos y buscó en la computadora de la oficina los reportes originales. Cuanto más profundizaba, más inconsistencias encontraba. Lo que inicialmente parecía un error administrativo comenzaba a parecer algo mucho más grande y preocupante. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que los registros modificados correspondían al proyecto que Fernando estaba a punto de presentar a los inversores. Con los datos en la mano, Daniela comenzó a unir las piezas. Las discrepancias estaban vinculadas directamente con Gonzalo, el socio de confianza de Fernando, y Larisa, la directora financiera. Ambos tenían acceso directo a los reportes y eran responsables de supervisar los fondos. Pero lo que más inquietaba a Daniela era la claridad del patrón. No se trataba de simples errores, sino de un desvío deliberado de recursos que apuntaba a sabotear el proyecto. Mientras leía los correos electrónicos archivados y revisaba los detalles de las transacciones, Daniela sintió como una sensación de pánico comenzaba a invadirla. ¿Por qué harían algo así? Gonzalo siempre había sido la mano derecha de Fernando, alguien en quien él confiaba ciegamente.
Y Larisa, aunque distante, siempre se había mostrado profesional. Pero ahora, las pruebas sugerían algo diferente. Daniela dejó los papeles sobre el escritorio y se apoyó en el respaldo de su silla. Su mente era un torbellino de pensamientos. Si le mostraba esta información a Fernando, había dos posibles escenarios. Podría reconocer su valentía y actuar en consecuencia, o podría enfurecerse, acusarla de entrometerse y despedirla en el acto. La segunda opción parecía más probable, dada la manera en que Fernando manejaba las cosas. ¿Qué hago?, murmuró para sí misma, sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, sabía que tenía la obligación moral de alertar a Fernando sobre lo que había descubierto. Si Gonzalo y Larisa lograban su objetivo, no solo dañarían a la empresa, sino que también destruirían años de esfuerzo y reputación. Pero por otro lado, conocía el temperamento de su jefe. Fernando no toleraba que nadie se metiera en asuntos que él no había autorizado, y mucho menos que alguien lo corrigiera o cuestionara. Daniela intentó calmarse. Cerró los ojos por un momento y recordó por qué había aceptado trabajar en esa empresa en primer lugar. No era solo por el sueldo, aunque lo necesitaba desesperadamente, sino también porque quería demostrar que podía ser alguien importante, alguien capaz de enfrentar desafíos y superarlos. Dejar que esta conspiración siguiera su curso sería traicionar sus propios valores. Tomó aire profundamente y miró de nuevo los papeles. No podía quedarse callada. Fernando tenía que saber lo que estaba sucediendo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero al mismo tiempo, una voz interna le decía que debía ser cuidadosa. Necesitaba pensar en cómo abordar la situación sin poner en peligro su posición. Con manos temblorosas, Daniela decidió preparar un informe detallado con las pruebas que había encontrado. Escaneó los documentos, organizó los correos electrónicos y creó un archivo que explicaba claramente las discrepancias y cómo estaban vinculadas con Gonzalo y Larisa. A medida que armaba el informe, se dio cuenta de que, a pesar del miedo que sentía, también estaba llena de una determinación que no había experimentado antes. Esto no solo era por Fernando o por la empresa, era también por ella misma, por demostrar que tenía el valor de enfrentarse a algo mucho más grande que cualquier tarea cotidiana. Cuando terminó, guardó todo en una carpeta etiquetada como confidencial y la dejó en su escritorio. Miró el reloj, eran casi las 2 de la madrugada. Sabía que tendría que enfrentar a Fernando a primera hora del día siguiente, pero en ese momento solo quería cerrar los ojos y descansar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Daniela no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias. ¿Y si Fernando no la escuchaba? ¿Y si Gonzalo y Larisa se enteraban de lo que había descubierto y tomaban represalias? Las dudas la atormentaban, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la magnitud del problema. Si ella no actuaba, nadie más lo haría. Por otro lado, Fernando, desde la tranquilidad de su hogar, revisaba los últimos detalles de su presentación. Estaba completamente confiado en el éxito de la reunión del día siguiente, sin imaginar que las personas más cercanas a él habían estado jugando en su contra. Mientras Daniela luchaba contra sus temores, el destino parecía estar trazando un camino que uniría sus vidas de una manera que ninguno de los dos podía prever. El amanecer traería con él una verdad que cambiaría todo. El amanecer se asomó por las ventanas de la oficina principal, iluminando los ventanales que daban una vista panorámica de la ciudad. Daniela llegó temprano, con el rostro cansado pero decidido. Había pasado la noche repasando mentalmente lo que diría y cómo se lo presentaría a Fernando. Su carpeta con las pruebas estaba lista sobre su escritorio, esperando el momento exacto para ser utilizada. Por otro lado, Fernando entró a la oficina con su paso firme y la mirada enfocada, listo para encarar lo que sería una de las reuniones más importantes del año. La reunión con los inversores internacionales representaba un punto de inflexión para la expansión de su empresa, y Fernando no tenía la menor duda de que su preparación lo colocaba en ventaja. Sin embargo, detrás de esa confianza había una sombra de estrés que lo hacía más irritable que de costumbre. Daniela observó cómo Fernando dejaba su maletín en el sofá y comenzó a revisar los papeles sobre su escritorio.
Sabía que el momento se acercaba y un nudo en su estómago le recordaba lo mucho que estaba en juego. No podía postergar más la decisión. Si Fernando entraba a esa reunión sin saber la verdad, todo se vendría abajo. Con pasos firmes, Daniela caminó hacia la puerta del despacho de Fernando, tocó suavemente y esperó a que él la llamara. Adelante, respondió Fernando, sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él. Daniela entró, sujetando la carpeta con fuerza. Señor Robles, necesito hablar con usted antes de la reunión. Fernando, visiblemente impaciente, alzó la mirada, frunciendo el ceño. Daniela, si es algo que puede esperar, hazlo después. No tengo tiempo para distracciones en este momento. No puede esperar, señor. Es sobre la reunión de hoy. Es importante, dijo Daniela, con un tono firme que rara vez usaba con él. Fernando se detuvo un momento, desconcertado por su insistencia. Cerró el documento que tenía en las manos y se recargó en su silla. Tienes 2 minutos. Habla. Daniela respiró hondo y extendió la carpeta sobre el escritorio de Fernando. No puede esperar, señor. Es sobre la reunión de hoy. Es importante, dijo Daniela, con un tono firme que rara vez usaba con él. Fernando se detuvo un momento, desconcertado por su insistencia. Cerró el documento que tenía en las manos y se recargó en su silla. Tienes 2 minutos. Habla. Daniela respiró hondo y extendió la carpeta sobre el escritorio de Fernando. Mientras revisaba los informes financieros para la presentación de hoy, noté algunas discrepancias. Al principio pensé que era un error, pero después de revisar a fondo, descubrí que son más que simples equivocaciones. Gonzalo y Larisa están desviando fondos del proyecto. Si presenta estos números en la reunión, los inversores lo verán como incompetencia y perderemos su confianza. Fernando la observó fijamente, intentando descifrar si lo que decía era una broma. Con lentitud, tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Sus ojos se movían rápidamente entre las hojas y su ceño se fruncía cada vez más. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Los datos estaban en los reportes financieros que usted me pidió organizar. Encontré las discrepancias y las investigué. Sé que no tenía autorización para hacerlo, pero Daniela dudó por un momento, temiendo su reacción, sentí que era mi responsabilidad advertirle. Fernando cerró la carpeta de golpe y se levantó de su silla. ¿Me estás diciendo que te tomaste la libertad de revisar información confidencial sin mi permiso?, dijo, su tono helado como una daga. Daniela sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, pero no retrocedió. Sí, lo hice. Sé que me equivoqué al no consultarlo primero, pero no podía ignorar lo que encontré. Esto no solo afecta a la reunión, señor Robles. Afecta a su empresa, su reputación y todo lo que ha construido. Por un momento, Fernando se quedó en silencio, mirando fijamente a Daniela. Su mente procesaba las pruebas que tenía frente a él y las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Finalmente, soltó un suspiro pesado y volvió a sentarse. ¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó, señalando la carpeta. Sí, señor. Revisé cada dato varias veces para asegurarme. Fernando tomó su teléfono y marcó un número. Daniela lo escuchó dar instrucciones rápidas y firmes para que un auditor interno revisara los datos de inmediato. Luego, colgó y la miró de nuevo. Si esto es cierto, Gonzalo y Larisa me traicionaron de una manera que jamás imaginé. Pero si no lo es, Daniela, espero que tengas claro que tu carrera aquí habrá terminado. Daniela asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Lo entiendo, señor. Pero estoy segura de lo que digo. Fernando, aún procesando la información, se quedó en su oficina revisando los documentos con detenimiento. Daniela regresó a su escritorio, sintiéndose al borde de un colapso. Había dado el paso más arriesgado de su carrera, y ahora solo podía esperar a que las pruebas hablaran por sí mismas.
Poco después, el auditor llamó a Fernando para confirmar las sospechas de Daniela. Las discrepancias eran reales y las pruebas apuntaban directamente a Gonzalo y Larisa. Fernando salió de su despacho con la carpeta en la mano. Caminó hacia Daniela y se detuvo frente a ella. «Tienes razón», dijo, su tono menos severo de lo habitual. «Gonzalo y Larisa están conspirando contra mí. Gracias por traerme esto antes de la reunión». Daniela sintió una mezcla de alivio y satisfacción, pero también sabía que el verdadero desafío estaba por venir. «¿Qué va a hacer ahora, señor?», preguntó con cautela. Fernando la miró fijamente, como si evaluara su siguiente movimiento. «Voy a hacer lo que mejor sé hacer, Daniela. Resolver este problema de manera definitiva. Y necesitaré tu ayuda para hacerlo». Por primera vez, Fernando reconoció el valor de Daniela y la incluyó en un plan para enfrentar la traición. La reunión con los inversores ya no sería solo un momento crucial para la empresa, sino también una oportunidad para exponer a los culpables y restaurar la confianza en su equipo. Mientras se preparaban, Daniela comprendió que había dado un paso importante, no solo para proteger la empresa, sino también para demostrar su verdadera valía. Fernando estaba acostumbrado a manejar crisis, pero esta traición de Gonzalo y Larisa golpeaba de una manera diferente. Mientras cerraba la carpeta con las pruebas proporcionadas por Daniela, su mente se llenaba de imágenes de años de confianza compartida con su socio. Pero el momento no era para reflexionar, necesitaba actuar con precisión y firmeza. La reunión con los inversores seguía programada y ahora no solo era cuestión de salvar el proyecto, sino de proteger el futuro de la empresa y su reputación. Daniela, todavía nerviosa, estaba junto a él, lista para ayudar en lo que fuera necesario. La mirada de Fernando se cruzó con la de ella, y por primera vez, en lugar de desdén, había en sus ojos un reconocimiento silencioso. «Vamos a hacer esto juntos», dijo Fernando finalmente. «Pero necesito que sigas mis instrucciones al pie de la letra». Daniela asintió, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. Este era el momento para demostrar que no solo era una secretaria eficiente, sino una pieza clave en la estructura de la empresa. Fernando pasó la siguiente hora detallando su estrategia. La prioridad era exponer a Gonzalo y Larisa sin que ellos sospecharan hasta el último momento. La clave sería permitirles presentarse ante los inversores como si todo estuviera en orden, para luego desmantelar su argumento con las pruebas recopiladas. La presentación del proyecto debía ser impecable y cada palabra, cada cifra, debía ser utilizada en su contra. «Daniela, tú serás mi apoyo durante la presentación. Necesito que estés preparada para intervenir si algo sale mal», le indicó Fernando mientras repasaban los detalles. Aunque la responsabilidad la abrumaba, Daniela aceptó con firmeza. Sabía que este era un momento crucial, no solo para la empresa, sino también para su relación con Fernando. Por primera vez, él confiaba plenamente en ella. La sala de juntas estaba llena de tensión. Los inversores internacionales, vestidos impecablemente, estaban sentados alrededor de una mesa de cristal, listos para escuchar la presentación. Gonzalo y Larisa llegaron con sonrisas seguras, completamente ajenos al plan que se estaba gestando. Saludaron a los asistentes con cortesía y tomaron sus lugares junto a Fernando. Daniela, desde un rincón de la sala, observaba cómo todo se desarrollaba. Sus manos estaban ligeramente temblorosas, pero su expresión se mantenía firme. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí y no permitiría que el esfuerzo fuera en vano. Fernando comenzó la presentación con su habitual carisma y autoridad. Habló sobre los logros de la empresa, la visión a largo plazo y cómo el proyecto en cuestión sería un pilar fundamental para el crecimiento futuro. Los inversores escuchaban con atención, asintiendo ocasionalmente. Gonzalo y Larisa intervenían en momentos clave, respaldando los puntos de Fernando con confianza. Cuando llegó el momento de presentar los detalles financieros, Fernando hizo una pausa. Miró a los inversores y luego a Gonzalo, quien esperaba ansiosamente su turno para hablar. «Antes de continuar, hay algo que necesito compartir con todos ustedes», dijo Fernando, con un tono grave.
Gonzalo frunció el ceño y Larisa parpadeó rápidamente, intentando ocultar su nerviosismo. Fernando sacó una carpeta de su portafolio, la misma que contenía las pruebas recopiladas por Daniela. Hace poco, descubrimos una serie de discrepancias en los informes financieros de este proyecto, continuó Fernando, abriendo la carpeta. Estas discrepancias no son errores administrativos, sino el resultado de acciones deliberadas por parte de personas dentro de nuestra organización. El murmullo comenzó a llenar la sala. Gonzalo intentó mantener la compostura, pero su rostro palideció visiblemente. ¿De qué estás hablando, Fernando?, preguntó Gonzalo, intentando sonar indignado. De esto, respondió Fernando, colocando las pruebas sobre la mesa y dirigiéndose a los inversores. Aquí están los documentos que demuestran que se desviaron fondos de este proyecto para fines personales. Las personas responsables son Gonzalo y Larisa, quienes manipularon los números para encubrir su conspiración. Larisa intentó hablar, pero Fernando la interrumpió con una firmeza que la dejó sin palabras. No tienes nada que decir, Larisa. Los números hablan por sí mismos y las transacciones están rastreadas. No hay forma de que salgas de esto. Gonzalo, por su parte, se levantó de su asiento, intentando girar la situación a su favor. Esto es un malentendido, Fernando. No sé de dónde sacaste esa información, pero estás cometiendo un grave error. El único error que cometí fue confiar en ti durante todos estos años, respondió Fernando con dureza. Pero eso termina aquí. Fernando giró hacia los inversores. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero quería asegurarme de que supieran la verdad. La empresa no tolera la corrupción y estoy tomando medidas inmediatas para resolver este problema. En ese momento, 2 agentes de seguridad entraron en la sala, escoltando a Gonzalo y Larisa fuera de la reunión. Los inversores, aunque sorprendidos por lo ocurrido, quedaron impresionados por la manera en que Fernando manejó la situación. Tras la salida de los traidores, Fernando retomó la presentación con la ayuda de Daniela. Juntos, presentaron un análisis financiero actualizado y respondieron todas las preguntas de los inversores. Al final, el proyecto fue aprobado, asegurando la estabilidad de la empresa. Cuando los inversores se retiraron, Fernando se quedó solo en la sala con Daniela. Por primera vez, su mirada no era de desprecio ni de superioridad, sino de genuina gratitud. «Lo lograste, Daniela», dijo, rompiendo el silencio. «Lo logramos, señor Robles», respondió ella con una pequeña sonrisa. Fernando asintió, consciente de que sin Daniela, todo habría terminado en desastre. Mientras salían de la sala de juntas, Fernando sintió algo diferente. Daniela ya no era solo una empleada, se había convertido en alguien en quien podía confiar, alguien que le había demostrado un nivel de lealtad y valentía que nunca había esperado. Por su parte, Daniela, aunque agotada, se sentía orgullosa de haber hecho lo correcto, sabiendo que había dado un paso importante hacia un futuro mejor. En ese momento, ninguno de los dos podía prever cómo este día cambiaría sus vidas para siempre. La sala de juntas estaba en silencio, con solo el eco de los pasos de los inversores que se habían retirado después de una reunión que había comenzado con tensión y terminado con éxito. Fernando permanecía en la sala, mirando hacia la ciudad a través de las enormes ventanas. A su lado, Daniela recogía los últimos documentos con precisión y cuidado. La tensión en su rostro había disminuido, pero su mente seguía reviviendo los momentos cruciales de la reunión. «Gracias, Daniela», dijo Fernando de repente, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, sorprendida por el tono de su voz. No era condescendiente ni autoritario, sino genuino. «Solo hice lo que debía hacer, señor Robles», respondió, intentando mantener la compostura. Fernando asintió, pero no apartó la mirada de la ventana. «No, hiciste más que eso. Me salvaste de un desastre que podría haber arruinado todo por lo que he trabajado. No tengo palabras para agradecerte lo suficiente». Daniela sonrió levemente, sintiendo que por primera vez sus esfuerzos eran valorados. Pero aún le costaba creer en este cambio repentino en su jefe. Decidió no decir nada más, permitiendo que el silencio llenara el espacio mientras terminaba de organizar los documentos.
Esa noche, Fernando regresó a su lujoso apartamento. Pero en lugar de la satisfacción que solía sentir después de un logro profesional, una sensación de incomodidad lo invadía. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en su sillón, recordando cada detalle de la traición de Gonzalo y Larisa. Pero, sobre todo, no podía dejar de pensar en Daniela. Por años había visto a su secretaria como una más en la empresa, alguien competente pero invisible. Ahora se daba cuenta de cuánto la había subestimado y, peor aún, cómo su trato hacia ella había sido injusto. Recordó sus comentarios sarcásticos, los largos días en los que no le había dado ni un respiro y las veces que había ignorado sus aportes. Fernando se dio cuenta de que su arrogancia no solo había dañado su relación con Daniela, sino también su capacidad para construir conexiones humanas significativas. Por primera vez en años, sintió culpa. No por sus errores en los negocios, sino por cómo había tratado a las personas que realmente importaban. Al día siguiente, Daniela llegó a la oficina temprano como siempre. Estaba organizando la agenda del día cuando Fernando apareció en su despacho, algo que nunca hacía. Él, siempre acostumbrado a que ella fuera a su oficina, ahora estaba de pie frente a su escritorio, con un café en la mano. «Buenos días, Daniela. Esto es para ti», dijo, extendiéndole el vaso. Ella parpadeó, desconcertada. «Gracias, señor Robles». «¿Se encuentra bien?», preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Fernando rió, algo raro en él. «Supongo que lo merezco. Pero sí, estoy bien. Solo quería agradecerte de nuevo por lo que hiciste ayer. Y, también quería disculparme». Daniela lo miró, ahora completamente sorprendida. «¿Disculparse?», repitió, como si la palabra fuera ajena a Fernando. «Sí. Por cómo te he tratado en el pasado. Me he dado cuenta de que he sido difícil. Muy difícil. Pero voy a cambiar eso». Los días siguientes trajeron un cambio notable en Fernando. Comenzó a tratar a Daniela con respeto, consultándola sobre decisiones importantes y valorando sus opiniones. No era solo un cambio superficial, se notaba en su tono de voz, en su lenguaje corporal y en la forma en que la miraba cuando hablaban. Incluso los demás empleados comenzaron a notar la transformación, aunque algunos pensaban que era demasiado bueno para ser verdad. Daniela, por su parte, aceptaba el cambio con cautela. Aunque agradecía el trato más humano de Fernando, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo duraría. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzó a ver algo diferente en él. Había una humildad que antes no existía, y cada gesto parecía genuino. Una tarde, después de un día especialmente largo, Fernando y Daniela se quedaron solos en la oficina. Estaban revisando un informe importante cuando Fernando se detuvo y se recostó en su silla. «¿Siempre has sido tan meticulosa con tu trabajo?», preguntó de repente. Daniela lo miró, confundida por el cambio de tema. «Supongo que sí. Siempre he creído que, si hago algo, debo hacerlo bien». Fernando sonrió. «Eso es admirable. No muchos tienen esa dedicación». Hubo un silencio cómodo entre ellos antes de que Fernando hablara de nuevo. «¿Y qué hay de ti, Daniela? Siempre me has parecido alguien muy reservada. ¿Qué haces fuera del trabajo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca había hablado de su vida personal con él y no estaba segura de cuánto quería revelar. «Nada extraordinario, señor Robles. Me gusta leer, salir a caminar, cosas simples». Fernando asintió, como si esperara esa respuesta. «A veces lo simple es lo más valioso. Yo solía pensar que la vida era solo trabajo y éxito, pero ahora creo que he estado equivocado». Daniela levantó la vista, sorprendida por su sinceridad. Era la primera vez que lo veía mostrar vulnerabilidad, y algo en ella comenzó a cambiar. A medida que pasaban los días, Fernando y Daniela comenzaron a compartir más momentos como ese. Aunque ambos mantenían una relación estrictamente profesional, las conversaciones se volvían más personales y cada vez se entendían mejor. Daniela comenzó a ver un lado humano en Fernando, un hombre que, detrás de su arrogancia inicial, cargaba con sus propias inseguridades y errores.
Fernando, por su parte, empezó a admirar no solo la inteligencia y la dedicación de Daniela, sino también su fuerza y su capacidad para mantenerse firme frente a las adversidades. Por primera vez, se sentía inspirado por alguien más allá de los negocios. El cambio en Fernando no solo mejoró su relación con Daniela, sino también con otros empleados. Su actitud más abierta y accesible comenzó a transformar el ambiente de la oficina, y poco a poco, el respeto que alguna vez estuvo basado en el miedo se convirtió en algo genuino. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde la sala de reuniones, Fernando se volvió hacia Daniela. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo, con una sonrisa que no tenía rastro de la frialdad de antes. Daniela lo miró, algo sorprendida. «Creo que todos merecen una segunda oportunidad, señor Robles. Incluso usted». Fernando rió suavemente. «Entonces, tal vez haya esperanza para mí después de todo». Daniela sonrió, y en ese momento, ambos entendieron que algo había cambiado. No solo en su relación, sino en ellos mismos. Era un nuevo comienzo que ninguno de los dos había anticipado, pero que estaban dispuestos a explorar. La noche era serena, y las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas en la distancia. Daniela entró a la sala de conferencias transformada, sorprendida por la delicada decoración, una mesa elegantemente dispuesta con velas, flores frescas y una vista impresionante de la ciudad. No era lo que esperaba encontrar al aceptar la invitación de Fernando para una reunión especial. Fernando, impecablemente vestido, la recibió con una sonrisa cálida y genuina, un gesto que, aunque reciente en él, comenzaba a parecer natural. Daniela, aún cautelosa, lo miró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Gracias por venir, Daniela», dijo Fernando, extendiendo una mano hacia la silla que había preparado para ella. «Esta noche es para ti». Daniela se sentó, sin saber exactamente qué esperar. Su mente corría, repasando los últimos meses, tratando de comprender cómo el hombre frío y arrogante que había conocido se había transformado en alguien capaz de mostrar tanta gratitud. La cena comenzó con una conversación ligera. Fernando, consciente de que Daniela necesitaba tiempo para relajarse, habló sobre temas cotidianos antes de abordar lo que realmente había planeado para la velada. Finalmente, dejó su copa de vino sobre la mesa y la miró directamente. «Daniela, esta noche quiero hablar contigo de algo importante», comenzó. «Durante años, me enfoqué únicamente en los negocios, ignorando a las personas que realmente hacían posible mi éxito. Y tú fuiste una de esas personas». Daniela lo observó, sus manos descansando sobre su regazo. Había algo en la sinceridad de su voz que la desarmó. «No solo me salvaste de un desastre profesional», continuó Fernando, «sino que también me mostraste algo que nunca había considerado, que el respeto. La empatía y la humildad son tan importantes como cualquier logro en los negocios. Gracias a ti, estoy empezando a ser un mejor hombre». Daniela sintió un nudo en la garganta. Por años había soportado sus desplantes, sus palabras hirientes y su indiferencia. Nunca imaginó que llegaría el día en que él reconociera su valor, y mucho menos de esta manera. Fernando tomó aire, como si estuviera reuniendo valor para lo que diría a continuación. «Lo que quiero decir, Daniela, es que tú no solo has transformado mi vida profesional, sino también mi vida personal. He llegado a admirar tu fortaleza, tu inteligencia y, sobre todo, tu capacidad de ver lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecen». Daniela lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. «Nunca pensé que diría esto, pero estoy enamorado de ti, Daniela. No puedo imaginar mi vida sin tu presencia. Quiero construir algo más que una relación laboral contigo. Quiero construir una vida a tu lado». El silencio llenó la habitación. Daniela, tomada por sorpresa, apartó la mirada por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Fernando esperó, con el corazón en un hilo, temiendo haber arruinado todo. Finalmente, Daniela habló. «Fernando, no puedo negar que he notado un cambio en ti. Y aunque al principio me costaba creerlo, ahora veo que es genuino. Pero esto es algo que necesito pensar». Fernando asintió, respetando su honestidad. «No te estoy pidiendo una respuesta inmediata. Solo quiero que sepas lo que siento y que estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites». En los días que siguieron, Daniela reflexionó profundamente. Recordó los momentos difíciles con Fernando, pero también las recientes transformaciones que había presenciado en él. Por primera vez, lo veía como un hombre vulnerable,
alguien dispuesto a cambiar y a abrirse al amor. Finalmente, llegó a una conclusión. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, se dirigió a la puerta de Fernando y tocó suavemente. Él levantó la vista, sorprendido de verla. ¿Tienes un momento?, preguntó Daniela, entrando tímidamente. Fernando dejó a un lado sus papeles y asintió. Siempre para ti. Daniela respiró hondo antes de hablar. He pensado mucho en lo que dijiste y creo que merecemos intentarlo. Pero con una condición, quiero que esta relación esté basada en el respeto y la admiración mutua. No quiero que nada ni nadie en la empresa se vea afectado por esto. Y quiero que, pase lo que pase, siempre podamos hablar con honestidad. Fernando sonrió, un peso enorme desapareciendo de sus hombros. Eso es todo lo que quiero, Daniela. Una relación real, construida sobre lo que hemos aprendido juntos. Semanas después, Fernando organizó una cena para celebrar el éxito del proyecto que había salvado la empresa, pero esta vez no era solo una celebración profesional. En presencia de algunos empleados clave, incluidos los inversores más importantes, Fernando hizo algo que nadie esperaba. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a alguien muy especial, dijo, levantándose de su asiento. Daniela, gracias a ti, no solo salvamos este proyecto, sino que yo también aprendí a ser un mejor líder. Tu valentía y dedicación me han inspirado de una manera que nunca imaginé. Los aplausos llenaron la sala, y Daniela, ruborizada pero feliz, sonrió ampliamente. Aunque nunca había buscado reconocimiento, este momento era un testimonio de todo lo que había logrado. En los meses que siguieron, Fernando y Daniela construyeron una relación sólida, basada en la confianza y el respeto. Aunque su camino no estuvo exento de desafíos, ambos se comprometieron a enfrentar cada obstáculo juntos. Fernando, ahora un líder transformado, comenzó a fomentar un ambiente de trabajo más humano y colaborativo en su empresa. Por su parte, Daniela continuó demostrando su valía, no solo como profesional, sino también como la mujer que había cambiado la vida de un hombre que creía tenerlo todo, pero que estaba vacío por dentro. Esta es una historia de redención, superación y amor verdadero. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, una sola persona puede inspirar un cambio que transforme vidas para siempre. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.